paz del Señor sea con todos los hermanos a nivel mundial. Hoy estamos transmitiendo el programa del jueves, pero el jueves hubo algunos problemas, no pudimos transmitir, pero lo estamos transmitiendo el día de hoy de aquí de la hermosa provincia Guadalajara, Jalisco, México. Transmite HPTV Internacional, quien les da la más cordial bienvenida. Transmite también Universal Talents, Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV, Washington Times y tu hermano Cirilo Ramírez Vázquez de aquí de Guadalajara. A todos les da la bienvenida y la paz del Señor sea en sus hogares, en sus casas. Bien, hoy hermanos vamos a hablar de un testimonio primero del apóstol Aarón Joaquín, que sucedió, hermanos, por ahí en los años 1944, año 1944, cuando pues él ya tenía, hermanos, aquí unos 16, 18 años aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenía ya una iglesita, hermanos, que en su edificación pues trabajaban los hermanos haciendo, ellos mismos hacían los adobes, hacían la mezcla. El mismo apóstol Aarón Joaquín también les ayudaba en el hacer los adobes, en la mezcla, pegar los adobes. En aquel tiempo la mayoría de las casas aquí en Guadalajara, sobre todo las de la orilla, se iba expandiendo Guadalajara, pues se hacían de adobe y se pegaban con el mismo barro que se hace el adobe. Ya los techitos, pues nosotros conocimos aquí el templo de la provincia, el primero que hubo aquí en la provincia, de 2 agüitas y de lámina, con muchas columnas adentro para sostener, hermanos, el techo. Así empezó el apóstol Aarón Joaquín, el templo, hermanos, para construirlo, para hacerlo, allá en la 12 de octubre, calle 12 de octubre, aquí en Guadalajara. En ese año, ya el clero se había dado cuenta de que había un predicador y que ese predicador predicaba acá al oriente de la ciudad de Guadalajara, y pues ellos pensaban que estaba haciéndole daño al clero porque pues el apóstol Aarón principalmente escogía a los católicos, aunque si había evangélicos les platicaba también. Muchos evangélicos se bautizaron, muchísimos católicos también, hasta la fecha se siguen bautizando. En cada bautismo que hay en cada iglesia de la luz del mundo, hay una mayoría de personas que pertenecieron a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Allí en el seminario aquí de Guadalajara había, hermanos, un grupo de seminaristas, algunos de ellos ya con el grado de sacerdotes, ya habían terminado, ¿no?, la carrera. Otros pues ya estaban también a las finales de su carrera para ya también recibirse como sacerdotes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y hermanos, el que dirigía ahí, hermanos, el seminario, había pues ya superior, el padre Cuellar, que era de los que daban, hermanos, clases ahí en el seminario, de los maestros. Mandó, hermanos, un grupito de seminaristas, y el que venía al frente de ese grupito de seminaristas, ¿qué diremos? 10, 12, 14 seminaristas. Pero el que venía al frente se llamaba Ignacio
Castañeda, hijo de Antonio Castañeda, y su mamá se llamaba María Contreras. Y ellos, católicos, pues lo habían puesto a estudiar, hermanos, en el seminario desde su primer grado hasta que ya, hermanos, se recibió 10, 15 años de estudio, hacen los sacerdotes para poderse recibir ya de sacerdote y ejercer en cualquier parroquia, en cualquier iglesia, ya el sacerdocio. Venía al frente de ese grupito de seminaristas. El hijo de ellos se llamaba Ignacio Castañeda Contreras. Llegaron, hermanos, los mandaron principalmente al oriente de la ciudad y principalmente a donde estaba construyendo un templecito el apóstol Aarón Joaquín para combatirlo, para tratar de tumbar la doctrina que el hermano Aarón les enseñaba a los que iban a la iglesia ahí, hermanos, allá al templecito. Y era un grupito bastante regular. También ya había algunos hermanos en otras partes, hermanos, de aquí de la República Mexicana. Empezaba, hermanos, la iglesia, pues, en el estado de Veracruz, en Tamaulipas, en el Distrito Federal también. Había ya en la iglesia pastores, había, hermanos, ya diáconos, diaconisas en la iglesia, 1944, estamos hablando de 1944. Ya estaba el templecito casi para terminarse ahí en la calle, hermanos, 12 de octubre. Y pues los hermanos, el grupito de hermanos que trabajaban, hermanos, ahí apoyando al apóstol Aarón Joaquín en la edificación, pues ahí, como decíamos, unos haciendo adobes, otros ya pegando, hermanos, los adobes, otros poniéndolos a secar los adobes. Y llega ese grupo de seminaristas, un grupito de seminaristas comandado por el ya sacerdote Ignacio Castañeda. Y empiezan, hermanos, ahí a platicar con los hermanos que estaban ahí, los albañiles, los ayudantes de los albañiles, empiezan a platicar con ellos. Pues la Iglesia Católica siempre, hermanos, su doctrina, nosotros la sabemos, pero lo que trataban de hacer era, pues, desbaratar lo que el apóstol Aarón Joaquín le enseñaba a los hermanos, a la iglesia ya, hermanos, un poco crecida ahí en la 12 de octubre. Era lo que los sacerdotes trataban. No solo, hermanos, trataban de desbaratar la doctrina que enseñaba al hermano Aarón. Nosotros sabemos, hermanos, que todo el tiempo se ha atacado a los apóstoles, diciendo pues que son falsos, que enseñan una doctrina, hermano, cerrada. Por ahí el mismo apóstol Pablo sufrió, hermanos, una división. Ahí en Romanos, en el capítulo 1, habla de esa división. Él empezó ahí a trabajar en la iglesia de Roma. La iglesia de Roma empezó, hermanos, a crecer. Empezó a tener, hermanos, grupitos, reuniones, pero a algunos de ellos no les pareció, ahí dice el apóstol Pablo, que no les pareció tener a Dios en su noticia y que cambiaron. Ahí está el inicio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en Roma, con el apóstol Pablo. Es un grupito se separó y hizo su iglesia en la forma en la que el apóstol Pablo dice que la hicieron, dice, cambiaron la gloria de Dios. ¿Qué les enseñaba el apóstol Pablo? ¿Qué les enseñaba el hermano Aarón? La gloria de Dios, que Dios es único, que no hay más dioses más que uno y un Señor Jesucristo, y que no se debe de hacer imágenes, enseñaba el apóstol Aarón Joaquín y el apóstol Pablo también, que no se debe de hacer imágenes.
Hasta los apóstoles, decía el mismo apóstol Pablo, sabemos que el ídolo dice nada es. Y ahí tuvo lugar una divisioncita ahí en la iglesia de Roma, el libro primero, el libro de los Romanos, capítulo primero, capítulo 1, donde dice que a un grupito no quiso tener a Dios en su noticia y cambiaron la gloria de Dios en imágenes, dice, imágenes, y habiendo conocido a Dios, dice el apóstol primeramente. Ese grupito conoció a Dios, oyó al apóstol San Pablo, posiblemente se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo. Ahí, hermanos, convivieron con la iglesia en las iglesitas de Roma, porque dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, dice, sino se desvanecieron en sus discursos y cambiaron la gloria de Dios en imagen corruptible de hombre, animales, cuadrúpedos. Y Dios dice que al salirse de la iglesia, al separarse de la iglesia, los entregó a una mente depravada. Y estos seminaristas iban, hermanos, a tratar de tumbar la fe de los hermanos. Y no solo, decíamos, hablando con sus astucias, sus argucias, las leyes, mandamientos, hermanos, que ellos tienen, sino que empezaron hasta a burlarse de los hermanos ahí, los seminaristas. Empezaron a reírse de los hermanos. Mira nada más cómo te tiene aquí tu dirigente, el que sigues, el que te ha enseñado esto. Mira nada más cómo te tiene aquí trabajando. Mira nada más aquí pegando a dos. Mira las vestimentas que traen. Empezaron a burlarse del grupito de hermanos que estaban ahí. Ya algunos de los hermanos, sobre todo aquellos que tenían doctrina, hermano José María Valencia, hermano Chema, empezaron un poquito a ya seriamente atacar a los seminaristas, pues hablarles de la idolatría que les había enseñado el apóstol Aarón Joaquín, hablarles que los ídolos no son dioses, hablarles que solo hay un Dios. Ya aquellos seminaristas se quedaron, hermanos, avergonzados porque no pudieron contestarles. Sin duda aquellos seminaristas pues venían con su atuendo, hermanos, de seminaristas, una túnica café o negra que ellos traen todos. Ya empezaron a los hermanos a pues darles textos, hablarles con la palabra del Señor, con racionamientos. Ya aquellos seminaristas, incluyendo al que era el líder de ellos, Ignacio Castañeda, no pudieron contestar muchas cosas que los hermanos humildes, trabajadores, llenos de mezcla, llenos de barro, les habían dicho a aquellos seminaristas. No pudieron contestarles. Lo que hace el líder de ellos, Ignacio Castañeda, pues despedirse del grupito de hermanos. Eso sí, era muy atento el hermano Nacho Castañeda. Despedirse del grupito de los hermanos, despedirse del grupito de los hermanos trabajadores que estaban ahí pegando adobitos, haciendo adobitos, pero les dijo, vamos a volver para platicar más con ustedes. No es la última, vamos a volver. O sea, se quedó, hermanos, perplejo de que aquellos albañiles supieran tantas cosas, tanta doctrina, que ellos la ignoraban, no sabían. En el seminario no les enseñan eso, les enseñan la idolatría, les enseñan las imágenes, los hacen adeptos a una imagen, cada uno de ellos tiene una imagen a la que sirve y según eso la que le va a ayudar para terminar el curso de sacerdote. Bien, se fueron los seminaristas. Ya los hermanos ahí le platican al hermano Aarón lo que había sucedido, que había ido un grupo de seminaristas que habían quedado avergonzados con la doctrina que viene de arriba, que sobre todos es, pero que habían quedado de volver, habían quedado de regresar.
Ya les dijo el apóstol, hermano Aarón, dice, cuando vuelvan a venir, dice, me hablan para que yo venga, dice, y también platique con ellos. Sí, hermano. Ya el hermano Ignacio Castañeda, al llegar al seminario, busca a su superior, a sus superiores, para platicarles cómo les había ido en esa plática a donde los habían mandado con la gente, con la iglesia del hermano Aarón, que al hermano Aarón no lo habían visto, pero que habían platicado con los que iban a la iglesia del hermano Aarón. En aquel entonces les decían a todo el que aceptaba la doctrina de la iglesia, le decían aronista, aronista. Ya acá en Ocotlán sacaron otro pues, sobrenombre, los bañados, por el bautismo que hace la iglesia. En Ocotlán les decían a los hermanos primeros los bañados. Pues aquí en Guadalajara empezaron a decir eso, los aronistas. Ese es aronista, van con los aronistas. Bien, ya el hermano Nacho, el seminarista, el sacerdote Ignacio Castañeda le platicó a sus superiores, entre ellos al padre Cuellar, lo que había pasado, cómo no habían podido contestar lo que los hermanos albañiles les dijeron. Y le dice al padre Cuellar, denos palabras, denos enseñanza, denos doctrinas, denos textos en la Biblia para vamos a volver a ir y vamos a ganarles ahora sí. Ahora sí, con lo que usted nos diga, con la enseñanza que usted nos dé, a eso venimos, para pedirle a usted como superior que nos diga cómo combatirlos y cómo ganarles. Lo que aquel hombre superior le dijo al hermano Ignacio Castañeda, el hermano lo decía, le dijo, mira, de hoy en adelante, dice, ya no van a ir con el hermano Aarón. Les prohíbo volver a hablar con ese hombre, dice, ya no vayan, no quiero que vayan. Bien. Pero el sacerdote Ignacio Castañeda había hecho un compromiso con los hermanos y les había dicho que iba a volver. La segunda vez que fue, también acompañado con seminaristas, ya no le avisó a sus superiores, ya no les dijo a dónde iba, nada más se salieron a recorrer Guadalajara, a recorrer la ciudad, pero él regresó a la 12 de octubre para seguir platicando con los hermanos. Ahí el hermano Ignacio Castañeda nos decía que desde ese momento él había sentido algo en su corazón, que lo que él aprendió y que lo que él iba a enseñar no estaba bien y que lo que enseñaba el hermano Aarón a los hermanos que estaba bien, que estaba mejor. Regresa y empiezan otra vez a platicar con los hermanos que andaban ahí trabajando. Ya un hermano va y le avisa al hermano Aarón, ahí están los seminaristas. Ya sale, hermanos, el apóstol Aarón Joaquín y empieza también a platicar, hermanos, con los seminaristas, sobre todo con aquel que ya era, hermanos, sacerdote Ignacio Castañeda, que era el líder de ellos. Empieza a platicar, empieza a darles doctrina, empieza a darles enseñanza, y aquellos sacerdotes, aquellos seminaristas y el sacerdote, hermano Nacho Castañeda, no pudieron contestarle absolutamente nada al hermano Aarón. Nada le contestaron. Esta vez se fueron más avergonzados porque ellos no tenían doctrina y la idolatría, pues el hermano Aarón fácil la desbarataba. En aquellos tiempos hasta nos ponían, hermanos, a leer algunas partes bíblicas que hablan mucho de la idolatría. Ahí está el 44 de Isaías, o ahí está el Éxodo también.
Está un salmo también que habla mucho de la idolatría. Los apóstoles hablaron también contra la idolatría. Salen tanto el sacerdote, que era el líder, el encargado de aquel grupito, como el grupito de seminaristas, otra vez salen avergonzados. Ahora ya no nada más por los albañiles, por los hermanos trabajadores, sino ahora el mismo apóstol Aarón Joaquín los avergonzó, sobre todo por el lado del tema de la idolatría, que no pudieron contestarle absolutamente nada. Se van, hermanos, los seminaristas, llega el sacerdote Ignacio Castañeda al seminario. Unos días él platicaba en su testimonio, estuvo pensando que no estaba bien ahí, que no estaba bien lo que él iba a enseñar y lo que había aprendido, que estaba mejor lo del apóstol Aarón Joaquín de la 12 de octubre con aquel grupito de albañiles, que estaba mejor lo que él predicaba. A los días se sale, hermanos, del seminario a vagar, hermanos, duró días, semanas vagando. Tenía pues mucha familia aquí, sin duda, con algún familiar unos días, con algún familiar otros días. Él platicaba que más o menos duró unos 2 meses vagando, hermano, ya sin estar en el seminario, abandonó el seminario. Y que los superiores, el padre Cuellar y otros, lo mandaban a buscar con los seminaristas, vayan a buscarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Por qué se fue? ¿Por qué desertó? ¿Por qué ya no está aquí con nosotros? ¿Dónde anda? Lo mandaban a buscar para, pues, traerlo y volver a platicar con él. Él ya tenía una carrera, ya era un sacerdote, ya no era un simple seminarista, ya tenía una carrera. Y con esa carrera ya sin duda lo iban a mandar a alguna parroquia, algún templo, si no de Guadalajara, del país. Perdían un elemento, sobre todo buen elemento, lo tenían ahí como buen elemento, muy sabio, porque sí era muy sabio, muy sabio. Bien, no lo encontraron, lo buscaron y lo buscaron, no lo hallaron. Más o menos a los 2 meses, él solito se dirige a la calle 12 de octubre. Llega a la calle 12 de octubre y le pregunta a los albañiles, a los hermanos que estaban ahí trabajando en la terminación del templo de la 12 de octubre, que dónde estaba el hermano Aarón, que él quería platicar con él. Ya no traigo el grupo de seminaristas, yo vengo yo solo a platicar con el hermano Aarón. Ya fueron los hermanos, algún hermano, a ver al hermano Aarón ahí en la casita pastoral que está en la esquina de la 12 de octubre. Hermano Aarón, llegó el seminarista, el que era el jefe de los seminaristas, el sacerdote llegó y está solito, él quiere hablar con usted. Ya sale el apóstol Aarón Joaquín, ya lo ve, lo saluda, lo invita a la salita ahí de la casa grande de la 12 de octubre para pues responder sus inquietudes, sus preguntas. El apóstol Aarón Joaquín ya sabía lo que iba aquel sacerdote, ya sabía, Dios los inspira. Y empiezan a platicar el apóstol Aarón Joaquín con el sacerdote Ignacio Castañeda. Sin duda algunas preguntas hizo aquel sacerdote al apóstol Aarón Joaquín de sus inquietudes, de lo que le habían enseñado allí en el seminario, y que él en las pláticas que tuvo con los hermanos y cuando platicó con el hermano Aarón, él había comprobado que todo era mentira, que la iglesia católica donde él estaba
donde había estudiado, muchos superiores tuvo ahí, muchos maestros, que no estaba bien, que era idólatra la iglesia y que eso no estaba bien delante de Dios. Y el apóstol Aarón Joaquín empezó a hablar sobre la idolatría, hermanos, y otros temas, ahí platicando los dos, hermanos, solos. Termina esa plática y el sacerdote otra vez se va, sin duda, a despedirse de algunos de sus familiares donde había estado escondido, de sus parientes. Dura el platicado, duró como 8 o 10 días y a los 8 o 10 días vuelve a la 12 de octubre él solito, otra vez buscando al hermano Aarón Joaquín. Sale el hermano Aarón Joaquín y aquel sacerdote Ignacio Castañeda le dice al hermano Aarón, yo voy a dejar mi religión. Yo creo que usted es un varón de Dios, que la doctrina que usted predica es doctrina de Dios. Ya no quiero regresar allá. Yo quiero estar aquí con usted en la iglesia, en el templo, aprendiendo de usted. De aquí en adelante le dijo, yo soy de usted, varón de Dios. Conversión del hermano Ignacio Castañeda, sacerdote de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Yo conviví mucho tiempo con él en las giras, me platicaba todo su testimonio, muchas veces cómo es en el seminario, cómo se sentía en la iglesia. El apóstol lo mandó a unas sobritas, después lo ungió como diácono de la iglesia, años después como pastor de la iglesia. Cuando tu hermano entró en 1955, ya lo conoció como pastor de la iglesia a la luz del mundo. Daba muchos testimonios sobre la idolatría, sobre la iglesia católica, muchas pláticas, muchos estudios. La juventud lo oíamos a él dar esos estudios sobre la idolatría, sobre la iglesia católica. Muchos de esos estudios todavía están grabados y muchos hermanos los siguen saboreando. En las iglesitas donde estuvo, tuvo muchas pláticas con sacerdotes, estando a punto también de morir, de que lo mataran. Él no se callaba. Él defendía la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, hasta con su propia vida. Y atacaba mucho. Algunos hermanos que me están oyendo han oído su testimonio. Si ya están grandes de edad como yo, lo oyeron hablar, lo oyeron platicar. Y miraron, estuvo en el Distrito Federal, en la iglesia grande, algunas veces de encargado. Estuvo en Nayarit también en la iglesia grande de encargado. Y en otras iglesias también estuvo el pastor, de sacerdote de la iglesia católica. Llegó a ser aquí en la luz del mundo pastor de la iglesia La Luz del Mundo. De grato y agradable recuerdo, el hermano Ignacio Castañeda Contreras. Para la gloria del Señor. Parece que hay algunos mensajes, hermanos. Sí están llegando, ¿verdad? Dustin Asab Menéndez Martínez, desde Cancún. Saludos, hermano. Qué bueno. Dios bendiga al hermano Dustin. Arriba y también a Boleda de Jesús Omar. Paz de Dios, salud desde Cartagena, Colombia. Dios bendiga Colombia. En estos días daremos también testimonios de Colombia. Muy bendecido por Dios. Dustin Asab Menéndez, Cancún. Daremos testimonio también. Nos tocó hacer un templecito en Cancún, el primero que hubo. Dios bendiga al hermano Dustin. Arboleda de Jesús Omar. Saludos desde Colombia. Gis Jaramillo, la paz del Señor, hermanos. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Dios bendiga ese lugar. Ahorita, pues, un poco peligroso. Dios cuide a la iglesia, Dios cuide a los hermanos en el nombre del Señor. Moisés Jerónimo, que Dios los bendiga, hermanos. Saludos desde la cuarta sección de Jalisco, aquí en Guadalajara. Dios lo bendiga. Katy Calcedo, Dios le bendiga, hermano Cirilo. Yoso Alejandro Camarena Félix,
Paz de Dios, hermano Cirilo, Dios lo bendiga, Dios les pague, Dios los bendiga. Elizabeth Ruiz Ayala, saludos desde H provincia, Dios la bendiga, la hermana. Bello programa, vivencia, Dios le bendiga siempre. HPTV Internacional, man, saludos. Melitón Bautista, Dios le bendiga, saludos de la estancia, Michoacán. Rubén Cáliz del Valle, saludos hermanos. Víctor Abarca Hernández, Dios le pague siempre, saludos desde HP Guadalajara. Gerson Acap Navarro, Dios le bendiga, Costa Rica. También daremos testimonio Costa Rica, como en una plática se convirtió el hermano Guido Aguilar, que es de Costa Rica y ahora pastor. Ahí platicamos con él, ahí en San José, Costa Rica. Dios bendiga Costa Rica. Plácida Rascón, un saludo de Rodwell, Nuevo México. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios la bendiga, la hermana. Juanito Morales, saludos desde Tehuacán, Puebla. Dios bendiga, hermanos, también esa iglesita de Tehuacán. Algunas veces estuvimos ahí con los hermanos. Dios bendiga todo el estado de Puebla. Hay dos, yo conocí dos iglesias en Tehuacán. A las dos, que Dios las bendiga. Bien, vamos a seguir, hermanos, con otro testimonio. Disculpen que lo estamos dando en domingo, pero hermanos, cualquier día es bueno para testificar de Dios, de Cristo y de los apóstoles. Ahora es testimonio del apóstol Samuel Joaquín. Este testimonio, hermanos, es cuando él habló aquí en la iglesia de Guadalajara para que cada día 14 de cada mes se diera, hermanos, a los hijos, a las hijas, en las familias, en los hogares, se hablara de la historia de la iglesia. Se sigue hablando, hermanos, nada más que ahora, pues por los medios de comunicación que hay cada 14 hay una plática, pero quiere hablar tu hermano, cómo el apóstol, él puso, hermanos, ese orden para que se hablara de la historia de la iglesia, sobre todo en su restauración, a las familias, a la iglesia. Bien. Después, hermanos, de una santa cena, fue el apóstol Samuel, hermanos, a Europa. Ya había algunos hermanos en España, en Italia, parece que ya también había algunos hermanos, algunos también en Inglaterra, nada más, no había más países todavía, más que Inglaterra, poquitos, una familia. España igual, y acá Italia igual, muy poquitos hermanos. Todavía no había templos, se hacían en las casitas las reunioncitas con poquitos hermanos. Pero él, hermanos, de ahí quiso ir a Rusia, un país que está al norte, hermanos, de Europa. Creo que es el último hacia el norte de Europa. Ya sigue más arriba el polo norte, donde hay mucho hielo. Iba con él su esposa, la hermana Eva García de Joaquín. Invitó al hermano del que hablamos, del que dimos testimonio, al hermano Ignacio Castañeda Contreras, que había sido sacerdote. Hermano Ignacio, decíamos, era pues muy ágil en su mente, muy despierto en su mente. Se codeaba, hermanos, hasta con la política aquí, cuando había algunos políticos que venían aquí a la hermosa provincia, el apóstol Samuel Joaquín ya llamaba al hermano Nacho para que él hablara con ellos, los atendiera, platicara con ellos. Fue muy estimado. Luego vamos a dar un testimonio en junio de cómo él intervino para que se sepultara el apóstol Aarón Joaquín aquí en el huerto de Getsemaní, pero hasta junio, primero Dios del año que viene. Entonces él, con muchos en Tepic Nayarit, mucho de lo que la iglesia, la colonia ahí de Tepic Nayarit de H provincia tiene, sobre todo pavimentos y servicios, el hermano Nacho intervino ante las autoridades para que se hicieran ahí esos servicios. Él
tenía pues, hermanos, mucha facilidad en su hablar y era pues muy útil aquí en la iglesia el hermano Nacho Castañeda, muy sincero era el hermano Nacho. Lo invitó también para que lo acompañara allá, hermanos, a Rusia. El apóstol Samuel Joaquín quería poder ver las posibilidades, cómo podía entrar el evangelio, hermanos, también allá aquellas naciones no tan grandísimas. Parece que es la nación más grande del mundo en cuanto a territorio y es una de las grandes potencias mundiales. Ahora ya hay hermanos allá, estoy hablando ya del 2023. Pero llega él, hermanos, a Rusia, sobre todo ahí en Moscú. Y ahí, hermanos, llega un hotelito, era turista. No había templo, no había todavía hermanos ahí en Rusia, en Moscú. Llega, hermanos, a un hotelito con la hermana Eva, su esposa, con el hermano Nacho Castañeda, hermanos, en otra habitacioncita. El hermano Nacho era muy listo, sabía hacer, cocinar muy sabroso, muy rico. Entonces, para eso a lo mejor lo llevó el apóstol, para que él les cocinara temprano. Él a las 4 o 5 de la mañana ya estaba despierto y andaba por ahí en los tianguis comprando manzanas, comprando fruta, comprando. A las 8 decía el apóstol, el hermano Samuel, que a las 8 ya el hermano Nacho tenía el desayuno listo. En el hotelito había una cocineta y ahí hacía el desayuno. Ya el apóstol Samuel Joaquín contrata un guía. Parece que en algunos países, yo creo que en aquellos tiempos, allá en Rusia también era pues necesario, hasta obligatorio, que cualquier turista que llegara contratara un guía para que no anduvieran solos. Entonces era país comunista todavía, hermanos. Rusia, estamos hablando de los años 80 por ahí. Ya, hermanos, le manda a la agencia un guía muy joven, decía el apóstol Samuel Joaquín, unos 25 años tendría, 27 años tendría aquel joven guía de turistas. Y ya, pues, los guías de turistas para eso están, para darles recorridos en algunas partes, hermanos, históricas o importantes de aquel país, de aquella capital, hermanos, de Moscú, o algunos pueblos cercanos donde hay algunas ruinas de edificios muy antiguos o historias de algunos héroes, como aquí en México, pues tenemos donde nació Miguel Hidalgo y Costilla. Tenemos también allá donde lanzó el grito de independencia, San Miguel de Allende, y tenemos pues otros poblados que son históricos, Guanajuato, la Lóndiga de Granaditas, ahí, el Pípila, ahí está hasta una estatua. Cada pueblo tiene su historia, su historia, su historia pasada, pero ¿qué es historia? En esa historia se fundan las naciones. Aquí tenemos esa libertad por Miguel Hidalgo y Costilla, por Benito Juárez, muchos héroes que hubo aquí, igual en cada nación. Moscú tiene sus héroes, Rusia tiene sus héroes. Ahí está Stalin, que logró pues mucho allí en Rusia y otros presidentes. Bien, el guía los lleva por lugares, hermanos, históricos, algunas ruinas de templos, hermanos, muy antiguos. Ahí están, pues como acá vemos, hermanos, en Italia hay muchas ruinas muy antiguas, está hasta
donde se hacían los sacrificios de los animales con los esclavos. Y hay mucho edificio histórico, ruinas históricas en muchos países del mundo. Así en Rusia, el guía lo lleva a unas ruinas, lo lleva a algunos edificios importantes. Pues ahí, hermanos, a lo que aquí en México llamamos el Zócalo, aunque ahí es la Plaza Roja, allá en Moscú, nos platicaba el hermano Nacho que todavía una guardia ante la tumba de Stalin, que marchaban muy ceremoniosamente con el paso de ganso. Cada que se cambiaba la guardia con el paso de ganso y se juntaba mucha gente, muchos turistas para ver ese cambio de guardia ahí donde está, hermanos, pues la tumba de Stalin. Y así los trajo por muchos edificios, muchas ruinas, edificios importantes, plazas. Pero el apóstol Samuel Joaquín notaba que ese guía joven, cuando iban a un museo, él entraba con ellos al museo y les explicaba cosa por cosa, lo que estaba en ese museo. Entraban a algunas ruinas de un teatro iguales, todo les platicaba. Pero el apóstol notó que cuando los llevaba a algunos templos muy antiguos, ruinas ya de templos antiguos, que ahí quedaron para la historia, para recuerdo nada más, y que los guías turísticos llevan a los turistas ahí para que vean esas ruinas de esos templos. Ya pues el apóstol Samuel Joaquín, la hermana Eva, el hermano Nacho Castañeda, pues entraban y tomaban fotos de las ruinas, de cómo estaba todo ahí, hermanos, lo histórico. Pero el apóstol Samuel Joaquín se fijaba que cuando iban a ver algunas ruinas de algún templo, el guía no entraba. Este testimonio lo dio el apóstol Samuel Joaquín cuando inició lo de los días 14. Así como yo lo estoy dando, así lo dio él. El guía, cuando se trataba de algún templo ortodoxo, un templo de los que hay ya en ruinas de hace 500 años, 600 años, no entraba. Se quedaba en la puerta. Ya le pareció extraño al apóstol, al hermano Samuel, esa actitud del guía. Y le pregunta en inglés, todos los guías para ser guía tienen que saber a fuerza inglés. Pienso yo que en inglés le pregunto ahí. He notado un detalle. Cuando nos llevas a algún museo, entras con nosotros, platicas con nosotros, nos señalas todo, nos dice la historia de cada cosa, cada cuadro que hay, cada... Y cuando vamos a las ruinas de algún templo ortodoxo, no entras. ¿Por qué? Le dijo el apóstol, ¿por qué no entras? Ya que el guía sin duda un poco avergonzado, pero como le estaba preguntando, pues alguien a quien él le tenía que servir, le dice, mire, señor, yo dice, vivo aquí en Rusia, dice. Nací aquí en Rusia, dice. Mis padres aquí viven, aquí en Rusia, dice. Pero dice, yo no pertenezco a esta nación, dice. Yo tengo sangre de israelita, sangre de judío, dice. Mis padres en tal año, por la persecución que hubo en Israel,
se salieron de Israel como muchos israelitas y se expandieron en el mundo. Unos se fueron a una nación, otros se fueron a otra, otros se fueron a otra en alguna guerra. Y mis padres con otros también se vinieron aquí, dice, aquí a Rusia. Yo todavía no nacía, dice, pero me tocó nacer aquí, pero yo no soy de aquí. ¿Cómo que no eres de aquí? Le dijo el apóstol. Si aquí vives, aquí naciste, aquí trabajas, no, dice. Mis padres, desde pequeño, desde chiquito, me empezaron a decir que yo vivía aquí en Rusia, pero que yo no era ciudadano de aquí de Rusia, que mi ciudad está allá en Israel, que mi nación es Israel, que un día todo Israel tenemos que volver otra vez allá a Israel para habitar nuestro país, para estar en nuestro país. Pero yo no pertenezco aquí. Desde pequeño, dice, mi padre se sienta en la mesa en el lugar principal. Mi madre se sienta a la derecha, hermanos, de él. Y luego mi hermano mayor a su izquierda y así sucesivamente hasta yo que soy el menor. Dice, pero allí en la mesa, desde pequeños, nuestros padres empiezan a decirnos que por un accidente nacimos en cualquier país, pero que no pertenecemos a ese país. Y nos enseñan, allí en la mesa, mi padre, mi madre nos empiezan a decir a todos mis hermanos, nosotros en los dioses en los que las naciones creen, no creemos. Para nosotros solo hay un Dios, Jehová. Solo Él es nuestro Padre. Él es el dueño de la nación y el dueño de nosotros. Y nosotros le pertenecemos a Él. Y para nosotros entrar a ruinas de cualquier templo es abominación. No podemos entrar. Por eso, cuando ustedes van, yo los dejo que ustedes entren, vean, saquen fotos, pero yo, mi religión, mi fe, lo que mi padre me enseña es que no puedo yo entrar a cualquier templo de la religión que sea. Mi templo está en Jerusalén y aunque está en ruinas, pero allá está mi templo, allá pertenezco. Todo eso desde niño y a mis hermanos y a mis hermanas, desde niños nuestros padres nos empiezan a decir, y toma ese joven, hermanos, un texto que le da, hermanos, al apóstol del Señor que está, hermanos, ahí en los Salmos, donde le dice, hermanos, Salmo 78, 1 al 7. Si quieren, anótelo algunos hermanos que están leyendo. Salmo 78, 1 al 7. Ese texto le dio el judío, texto del Antiguo Testamento, al apóstol Samuel Joaquín en Rusia. Y allí ese texto dice que no pueden esconder las cosas que Dios ha hecho con ellos, que tenían que enseñárselas a sus hijos y sus hijos tenían que enseñárselas a los hijos de ellos y así de generación en generación. Ese texto, esa cita le dio. Ya cuando el apóstol oyó que sabía algo de la Biblia, de la Escritura, empieza también él a darles algunos versos, a darle algunos textos del Antiguo Testamento
De manera que aquel joven se queda maravillado. Oiga, dice, ¿y usted qué es? Dice, ¿qué es? ¿Por qué? Dice, sabe, mucho de nosotros los judíos y muchos textos, sabe, del Antiguo Testamento, de la Torah que tenemos nosotros. ¿Por qué sabe tanto? Y el apóstol le empezó a decir, mira, es que yo soy un siervo de Dios, sirvo a Dios, tengo una iglesia, enseño a una iglesia, empezó a evangelizarlo. Pero se llegó, hermanos, el momento, se terminó, hermanos, pues el tiempo que el apóstol del Señor tenía de permiso allá en Rusia. Se regresa, hermanos, a México con su esposa, con el hermano Nacho Castañeda. Y Dios, hermanos, los siervos de Dios sacan ejemplos de todo, hermanos, de todo, de una milpa, de un sembradío, de una higuera, hermanos, de un árbol pequeño y que crece muy grande, como la mostaza, como el Señor. De muchas cosas sacan ejemplo. Y él sacó ese ejemplo de ahí. Llegando aquí a Guadalajara, en una escuela dominical, se presenta el hermano Samuel Joaquín, apóstol de Jesucristo, ante la iglesia. Empieza a platicarnos ese testimonio. Miren, yo fui a Rusia, me encontré con un guía. El guía no era ruso, el guía era judío. El guía me dijo que sus padres desde pequeños se sientan a la mesa con ellos y platican con ellos, que aunque viven ahí no son de ahí, que tienen una patria, que ellos son de un pueblo especial, de un pueblo que es de Dios, el pueblo elegido de Dios, que a ese pueblo pertenecen. Y esa mentalidad, dice, traen ellos, dice, toda su vida, y ellos a sus hijos les van a platicar lo mismo, y los hijos de ellos otra vez a los otros lo mismo, y así va de generación en generación. Ya dijo el apóstol Samuel Joaquín, dice, y quiero que la iglesia del Señor aquí en México, en el mundo, tenga el día 14 en especial. Y nos dio testimonio. El día 14 es un día muy estimado por Dios. Un día 14, hasta un canto hay de los días 14. Un día 14 de abril sacó el Señor a su pueblo de allá. Un día 14 también de agosto nació el apóstol Aarón Joaquín. Un día 14 de febrero nació el apóstol Samuel Joaquín. Hay un himno en el himnario que habla de los días 14, antiguamente, que Dios estimaba mucho ese día 14. Y él dijo, quiero que los días 14 a las 8 de la noche, en un principio fue 8:30, se presente el esposo, la esposa, junte a sus niños, junte a sus hijos allí en su casa, abran las ventanas de su casa, abran las puertas de su casa y ahí platiquen la historia de la iglesia a su familia, a su familia, a sus hijos, a sus nietos. Así se vivió muchos años aquí en Guadalajara y en muchas iglesias del mundo, la plática de los días 14 que el varón de Dios impuso por lo que él había vivido allá en Rusia. Ahora, como decía tu hermano, se sigue habiendo las pláticas el día 14. En la pandemia un poquito se desbalanceó esto. Ahora cada mes también el día 14 se presenta en la plática para los hijos, las hijas, que debe ser de continuo. Y estas generaciones que van haciendo las van a platicar a las otras y así sucesivamente para que nunca, nunca se olvide la historia, hermanos, de la iglesia, la luz del mundo en su restauración. Como Israel, hermanos, así de hijos y a sus hijos y a sus otros hijos, así han venido en las generaciones platicándose, hermano, la historia y la tienen aquí la historia, la cumplen. Así implantó el varón de Dios Samuel Joaquín también aquí. Aquí se paró en la iglesia, nos dio ese testimonio y dijo que cada 14, cada padre, madre, abuelos, abuelas,
se juntaran con su familia para que platicaran la historia de la iglesia a sus hijos y ellos a su vez la iban a platicar a los demás hijos. Creo, hermanos, que es todo. Ya vemos Israel como está ahorita. Tienen las pláticas de padres a hijos. Así también nosotros. Así el apóstol del Señor inició con las pláticas de los días 14, por el ejemplo que trajo de allá, hermanos, de Rusia, de aquel joven que había recibido de sus padres la enseñanza y que a la vez a sus hijos se las iba a dar. Así también en la iglesia, de padres a hijos y a ellos, a la siguiente generación y así, para que si la iglesia dura aquí 100 años, 50 años, 200, lo que Dios quiera, se sepa cómo fue la historia de la iglesia en su restauración. Testimonio también para la gloria del Señor. ¿Hay más mensajes? Creo que hay más mensajes. La paz del Señor, dice Dolores García, desde Chicago. Dios bendiga, hermanos, Chicago. Nos tocó empezar la obra ya. Hablaremos luego de ese testimonio por ahí en los años 75. Saludos, hermano. Dios le bendiga. Nereida Francisco, saludos desde Bobby, Maryland. Dios la bendiga. Silvia Ávila, salud del Club de la Esquina, hermosa provincia. Dios le pague por tan bonitos testimonios. Parece que somos casi vecinos aquí. Un saludo desde HP. Benjamín Cortés, la paz del Señor, hermano. Dios lo bendiga. Saludos desde Monterrey. Allá se inició la restauración, 6 de abril de 1926. Luego daremos ese testimonio. Sabdi Arboleda, los saludos del batallón de San Gil, Colombia. Dios bendiga a Colombia. También daremos testimonios de Colombia. Saray Escamilla, la paz del Señor, hermano. Dios lo bendiga por ese hermoso testimonio. Saludos de Vallejo, Ciudad de México. Dios bendiga a Vallejo. Jonathan Morales, Oaxaca, la paz del Señor. Bonito tema, Dios le bendiga. Arboleda de Jesús Omar. Saludos. Dios le pague por estas historias hermosas. Eli Phoenix López, qué hermoso, Dios le pague, hermano. Salud desde Phoenix, Arizona. Allá fuimos no hace mucho. Dios bendiga Phoenix. Elena Esquer, la paz del Señor, salud desde Puerto Peñasco, Sonora. También allá anduvimos en Puerto Peñasco con el apóstol Samuel Joaquín en algunas giras. Luego daremos un testimonio que pasó ahí en Puerto Peñasco en el nombre del Señor. Bien, se nos ha terminado, hermanos, el tiempo. Dios les pague a todos los que nos mandaron, hermanos, sus mensajes. Ahí queda el programa. Busquen HPTV Vivencias o HPTV Internacional y compártanlo con otros hermanos, con otras hermanas. Son testimonios hermosos, como ustedes dicen. Son testimonios bonitos. Que se sepa, que lo sepa la generación, hermanos, que está ahorita, hermanos, apenas, hermanos, en ciernes, apenas están llegando a la juventud. Que lo sepa el mundo. No escondemos nada. Es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Agradecemos a los hermanos Larios, al hermano que está, hermanos, ahí en las cámaras, a Abisaí, a mi hijo que hoy me ayudó. Agradecemos a todos su atención y a todos, a todas, de parte de su hermano Cirilo Ramírez. El jueves estaremos aquí a las 9 de la noche para que oigan también. Regularmente es los jueves. Hoy lo hicimos domingo por algunas causas, no se pudo hacer el jueves, pero el jueves estaremos aquí a las 9 de la noche con la santa ayuda del Señor. La paz de Dios sea con todos. Dios los guarde y los bendiga en su santo y en su bendito amor. Dios los bendiga.